Queridas hermanas y hermanos de la Fraternidad del Santo Nombre, amigas y amigos del blog El Santo Nombre. Continuamos ahora con el curso de Fenomenología 2022, en lo que vendría a ser la sexta clase o el sexto vídeo. Seguimos respondiendo consultas que nos van llegando sobre diversos temas y también vamos a hacer un rodeo, vamos a empezar a tocar algunos temas que descubrimos eran la dificultad que experimentábamos para producir los vídeos, que son 3 o 4, sobre los fundamentos de la fe desde el punto de vista de fenomenología, o el tema de la fe desde la observación con actitud fenomenológica. En un principio pensamos que tenía que ver esta dificultad con el grado de involucramiento que tal tema, el tema de la fe, tiene en nosotros mismos, porque es un tema vital, ¿no?, que involucra toda nuestra vida. Sin embargo, después vimos que parte de la dificultad está en que se hace necesario preparar esa exposición explicitando ciertos temas previos. Es decir, cuando queremos explicarnos con el tema de la fe desde el punto de vista de fenomenología, encontramos que hace falta transmitir algo antes, ciertos conceptos, ciertas ideas, ciertos puntos de vista que facilitarían el entendimiento de lo que luego queremos comentar. Eso hemos ido descubriendo también estos días. Así que bueno, si Dios quiere, veremos de ir en esa línea en este vídeo. Ir preparando las bases para aquellos futuros vídeos sobre el tema de la fe. Empecemos con el tema a raíz de la técnica del detenimiento, de la práctica o del recurso, del detenimiento periódico durante el día a fin de tomar conciencia del momento presente y realinearnos o volver al centro para actuar desde allí. Hay algún tema importante en torno a ello. Fíjense. La memoria, lo que nosotros recordamos, tiene mucho que ver con el nivel de conciencia en el cual estamos. La memoria, es decir, lo que recordamos, tiene mucho que ver con el nivel de conciencia en el cual estamos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de niveles de conciencia? Como dijimos allá a principios del curso en 2020, los niveles de conciencia pueden ser clasificados como nivel de sueño, nivel de semisueño, nivel de vigilia ordinaria, como el que estamos habitualmente, o niveles superiores, por ejemplo, el nivel de conciencia de sí, o un hipotético nivel de conciencia objetiva, donde se verían las cosas como son. De eso no podemos hablar para nada. Pero sí reconocemos el nivel de conciencia de nosotros mismos, en el cual la atención está muy desplegada, está casi plenamente abierta, y donde somos conscientes de ser conscientes. Este nivel al cual se le llamó conciencia de sí, podría llamarse de otras maneras, nos permite grabar en la memoria con mucha nitidez y precisión los acontecimientos y las experiencias que vamos teniendo. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos en alguna ocasión que se ponía en juego el sentido, se ponía en entredicho el significado de una acción si al finalizarla ya no la recordábamos? Esto es experimentable y utilizábamos el ejemplo de ir a ver una película. Si nosotros vamos, nos gusta la película, disfrutamos mucho de ella, pero al salir del cine se borrara toda memoria de lo que hemos visto, diríamos que caray, no ha tenido mucho sentido ver la película.
Porque se produce en nosotros una cuestión muy natural que podríamos explicar de este modo. De algún modo, el hecho de que quede en nosotros algún residuo o una memoria de lo vivido se experimenta como una cierta acumulación. Esta acumulación, a veces referida al aprendizaje, a veces referida a la formación de nosotros mismos, o quizás como una cierta cualidad que se nos va impregnando a medida que vivimos las experiencias, como si éstas fueran de algún modo dando forma a lo que somos. Esto se experimenta muy relacionado a la memoria, al recuerdo biográfico de lo vivido. Quienes pierden la memoria, como un caso de amnesia, experimentan un extraño vacío. Por un lado, sienten muy extraño a su yo. Dejemos de lado ahora si es el yo falso, el yo verdadero, el yo profundo. Experimentan una rareza de su propia sensación de ser, de yo. Y por otro lado, quienes padecen amnesia tienen serias dificultades para ubicarse y emplazarse en el mundo, entre las cosas y con los demás, porque han perdido un montón de referencias. Para hacerlo simple, si nosotros olvidamos lo que vivimos, nuestro bagaje de experiencia va quedando muy menguado y esto lo registramos como una pérdida o, de otro modo, como una falta de evolución, es decir, de la evolución que surge a partir de la acumulación y del aprendizaje que nuestra propia historia nos ofrece. Viene a resultar que, según el nivel de conciencia, es el grado de nitidez, de profundidad y de perdurabilidad de los contenidos de la memoria. Si nosotros vivimos en esa duermevela habitual a la que hacemos referencia, muy relacionada al semisueño, a la desatención, a la divagación constante de la mente, si vivimos en esa vigilia ordinaria en donde los automatismos van guiando nuestros pasos y somos más una reacción en marcha, una reacción en movimiento, que una intención en desarrollo, si esto nos ocurre, la memoria es muy endeble. Fíjense, hagan el ejercicio de ver qué han hecho la semana pasada. Hagan como un acto evocativo. Busquen en el baúl de la memoria lo que hicieron la semana pasada. Y van a aparecer pocos momentos. Es decir, el día tiene 24 horas, la semana tiene 7 días, un montón de horas, y nosotros, si nos sentamos y con mucha atención tratamos de recordar lo hecho en la semana, van a ver que la suma de tiempo que nos dan las fotografías recordadas o esos pequeños vídeos de memoria donde rápidamente evocamos una situación, difícilmente lleguen a la media hora. De una semana, digo, recordamos media hora a lo sumo. Y si ponemos atención en la evocación. Esto es extrañísimo, es decir, uno se siente sorprendido cuando experimenta y verifica esto que estamos diciendo. ¿Qué pasó con la semana pasada? ¿Dónde están aquellos 7 días? Bueno, están en esa duermevela que se imprime en la memoria muy brevemente y luego es evanescente, se diluye, como un perfume. ¿Vieron? Al cabo de unas horas, el perfume ya no está. Un nivel de conciencia atento, es decir, estar en conciencia de nosotros mismos, lo que quiere decir vivir desde el propio centro. Fíjense que estoy equiparando el nivel de conciencia de sí con el vivir desde el propio centro. Esto permite
que en la memoria se graben las experiencias de modo indeleble, o al menos más estable y permanente. Lo que nosotros experimentamos se graba en la memoria de acuerdo a nuestros intereses. Es cierto, es cierto. Si vamos juntos a una cancha de fútbol, alguien va a recordar el color de las camisetas, características de la tribuna de enfrente, si estaba nublado, si hacía frío, lo que decía el relator, etc. Y otro va a recordar con precisión las jugadas, aquel gol especial que ocurrió, etc. Según nuestro propósito y nuestro ámbito de interés, se focaliza la grabación en la memoria. De acuerdo, en eso nada que decir. Pero la profundidad de esa grabación depende del nivel de atención en el que estamos. Esto se relaciona mucho con el sentido que damos a nuestra vida, porque gran parte del significado que atribuimos a nuestra biografía, a nuestra historia, tiene relación con el camino recorrido. Si nosotros vamos perdiendo memoria del camino, nos es difícil luego patentizar un propósito claro. Es como si perdiéramos referencia en lo experiencial. La experiencia va mucho más allá de la memoria, pero un buen nivel de conciencia y una atención cierta nos permite contar con el capital de la memoria bien grabado y utilizar de él lo que luego nos resulta favorable o adecuado. Ese es un tema, puede parecer técnico, pero tiene importancia y es parte de la preparación de lo que decíamos recién. Si la experiencia no queda como recurso, ¿de qué vale? Podríamos decir. Fíjense, si ustedes van a un curso en la universidad, esto tiene al menos dos utilidades muy prácticas. La primera es contar con el diploma, la matrícula, y de este modo poder ejercer dicha profesión, estar habilitados. La segunda utilidad son los conocimientos adquiridos que, permaneciendo en la memoria, nos permite luego ejercer esa profesión. Diploma y conocimientos adquiridos. Si les saco el diploma y les saco los conocimientos, ¿para qué hice el curso? La vida, no la estamos equiparando a un curso, pero la vida es una escuela. Y tanto más aprendemos en esta escuela, cuanto más atentos vivimos a los acontecimientos que ocurren y por ende al capital que se va acumulando en nosotros, vivencial. Porque la memoria es mucho más que intelecto. La memoria son sentimientos, comprensiones profundas a veces. ¿Y cómo vinculamos esto con el tema del detenimiento? Que es un recurso básico para nosotros que difundimos en la fraternidad. Ese detenimiento periódico que sugerimos durante el día para tomar conciencia. Conciencia de nosotros mismos, que estamos aquí, ahora, en este momento, observando todo esto. Esta especie de fotos o de pequeñas filmaciones conscientes que vamos produciendo a lo largo del día nos permite acumular un material de memoria consciente y vívida que está mucho más a la mano luego como recurso en el día a día. Hay una técnica, sí, es una práctica que hemos mencionado en algún vídeo allá en 2020, que es muy difícil que hagamos. Uno, cuando sabe que algo que propone es difícil de hacer, ¿qué hace? ¿Lo propone o abandona el intento? Yo creo que es válido proponer lo mismo, un recurso, cuando es muy útil, aun cuando sea difícil de llevar a cabo. El recurso consiste en lo siguiente. Al finalizar el día,
realizar un examen de conciencia. Pero en este caso, en fenomenología, no nos referimos a un examen de conciencia desde el punto de vista moral o desde el punto de vista de nuestra práctica evangélica, etc., sino simplemente una evocación de lo vivido en el día. Uno se sienta, se pone atento, respira unas cuantas veces, dice, ¿cómo empecé el día? Sonó la alarma, noté que hacía frío, hice esto, hice esto, hice esto y aquello otro. Y fui al transporte público, fui al trabajo, fui a la escuela, visité tal persona, etcétera, etcétera. Es decir, como si rebobináramos la película del día. Ustedes van a ver que hay enormes huecos, enormes vacíos de memoria. Estos vacíos de memoria son nivel de conciencia que ha descendido de la conciencia de nosotros mismos. Es decir, hemos estado en la duermevela, hemos estado en el automático. Esta práctica de simplemente rebobinar la película de la jornada que está por terminar, por sí sola, nos permite al día siguiente un mayor nivel atencional. Ustedes van a ver que al día siguiente, a medida que se producen las vivencias, permanecen más atentos. ¿Por qué? Porque la mente sabe que a la noche se va a evaluar. Y este saber de la mente la predispone a una mejor grabación de los contenidos. No estamos haciendo de la memoria un ídolo, para nada. Estamos diciendo que se puede incrementar el nivel de atención, el propio nivel de conciencia, hasta situarlo más arraigadamente en aquel nivel que se llama conciencia de sí, mediante la aplicación de este recuerdo diario de lo hecho en el día. Recuerda tu día. ¿Vieron que se dice que en los momentos finales, previos a la muerte del cuerpo, la mente rebobina toda la vida y actualiza los recuerdos como si hiciera la valija antes de irse al más allá? Bueno, esto podríamos hacerlo día a día. ¿Qué viví durante el día? Es un recurso muy valioso, cuesta, porque imagínense, si nos cuesta detenernos un minuto varias veces al día para ejercitar una atención más consciente, ¿cuánto más nos costará antes de irnos a dormir estar a lo mejor unos 4 o 5 minutos evocando la jornada? Si alguien puede hacerlo, misión cumplida. Es muy útil, un recurso muy útil, que, insisto, por sí solo aumenta el nivel de conciencia. El nivel de conciencia habilita el uso de la experiencia, permite la evolución en base a lo vivido. A mayor nivel de conciencia, más memoria, mayor utilización de lo vivido como recurso práctico. Otra nota que he tomado. Mi vida es aquello que vivo consciente de estar viviéndolo. Mi vida es aquello que vivo consciente de estarlo viviendo. Se van a asombrar, si hacen el trabajo de ver la semana pasada, ni hablemos del mes pasado, se quedan con unas poquitas fotos y dicen, ¿dónde está mi vida? ¿Qué pasó con mis experiencias? Pues que las viví dormido. Y fíjense, lo vivido es tan evanescente, se diluye con la misma facilidad que los sueños oníricos. Un poquito más duran. Quizá un día, 2 días, 7 días, y a los 7 días la experiencia se esfumó. Igual que los sueños oníricos. ¿Vieron que es imposible recordar aquel sueño que le comenté a tal y a tal? No queda nada después de unos cuantos días. Es importante, es un tema, tiene más materia de la que parece, a primera vista, pero lo dejamos ahí y avanzamos.
Mi vida es aquello que vivo consciente de estar viviéndolo. Por lo tanto, qué importante que es nuestro nivel de conciencia. Bueno, entonces la práctica sugerida en este caso, aprovechando fenomenología, es esto de al final de la jornada, evocar lo vivido como si pasaras de vuelta la película. Basta con este tema, que espero no los haya cansado mucho. Bueno, hay varias otras consultas. ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo defines la felicidad? Preguntaba alguien. Qué buena pregunta. Podría cada uno de ustedes y yo mismo hablar horas sobre este tema. Vamos a hacer lo contrario, lo vamos a hablar muy breve. Anotamos, la felicidad es equivalente a ausencia de miedo y ausencia de deseo. Ese sería un modo de plantearlo. Fíjense, cuando no hay temor ni miedo y cuando no deseo nada distinto de lo que tengo, decimos, soy feliz. Hay una diferencia que es bueno destacar entre felicidad y placer. El placer es efímero. Depende en gran parte del contacto con ciertos objetos, personas o situaciones. Es una sensación fuerte, clara, pero que se diluye. La felicidad más bien es paz. La felicidad y la paz son primos hermanos, sino lo mismo. La paz estable, no dependiente de las circunstancias, es felicidad. Y cuando digo no dependiente de las circunstancias, hablamos no dependiente de lo de afuera ni de lo mental, que suele decirse lo de adentro. ¿Podría alguien estar en paz pese a circunstancias desfavorables exteriores y circunstancias desfavorables interiores? ¿Sí? Sí, se puede. Situándose en lo que somos, es decir, siendo lo que somos, aquel que está detrás, más allá y imperturbado por todo lo que se mueve. Ese quieto que está dentro, siempre consciente, ese vive en paz. Vivir en él es felicidad. Así que, para hacerlo corto, como dijimos, eso responderíamos a ese tema. Bueno, otro tema, vamos a ir al tema de la actitud. La actitud es la posición previa que adoptamos. A fines explicativos decimos, bueno, vamos ahora a ir al trabajo, vamos a trabajar. Tenemos que ir a la oficina. Entonces adopto una actitud determinada. Es decir, me posiciono previamente. En términos generales se ha dicho hay una actitud positiva y una actitud negativa. Una que es posibilitaria, abierta, estar bien predispuesto, ¿no? Y otra que es negativa, por hacerlo en términos simples. La actitud es el recipiente en el cual luego se vuelca la experiencia. Fíjense qué interesante. La actitud es el recipiente, es el continente donde luego va el contenido de la experiencia. La experiencia, que es tan fluida como los líquidos, como el agua, adopta la forma del recipiente. La experiencia adopta la forma del recipiente que la contiene. Este recipiente es la actitud. Según mi actitud, será la forma que adopte la experiencia. Fíjense, entonces, puede haber una enfermedad física, puede haber una bancarrota económica, puede haber un gran disgusto por X o por B,
en nuestra vida. Puede haber acontecimientos que desde el punto de vista racional son sumamente desfavorables. Sin embargo, si nuestra actitud es la adecuada, brindaremos un contenedor para esa experiencia que va a hacer que dicha experiencia adopte una forma, por caso, positiva. ¿Se dan cuenta? Es mucho más importante que el acontecimiento en sí mismo, la forma que nosotros adoptemos mediante la actitud para envolver esa vivencia. Y contener la experiencia, envolver lo vivido, no solo lo contiene, sino que lo dota de sentido. El sentido de las experiencias está dado por la actitud que adoptemos previamente a ellas. Porque esta actitud que adoptamos viene cargada en sí misma de significado. Nadie adopta una actitud con conciencia, porque no se puede adoptar una actitud de manera automática. La actitud involucra la conciencia. Esta actitud tiene ya un significado, va cargada del propósito por el cual la adoptamos. ¿Verdad? Alguien podría decir, bueno, hay actitudes que se toman inconscientemente. Sí, pero propiamente no sería una actitud, sería un mero automatismo. Le llamamos, nosotros, actitud a un posicionamiento consciente ante la experiencia, ante lo que ocurre. Recuerden ustedes que lo que va pasando en la vida humana es un flujo continuo de movimiento. La percepción es un flujo continuo de movimiento y una permanente representación. Por eso se usó en la historia de la espiritualidad o de la filosofía la metáfora del río. Se ha dicho, la vida humana es como un río, fluye de continuo, no para nunca. Y toda conceptualización, toda labor mental, es un intento de dotar de significado y de ordenar esa agua que fluye. Intentamos con la mente detener el agua, clasificarla, ordenarla, estudiarla, y el agua sigue pasando. Y nosotros persistimos en ese intento de fijar lo que es imparable, indetenible, la experiencia. La actitud nos permite prescindir de las circunstancias, es decir, nos da un grado de indiferencia sana ante lo que ocurra, porque nos afirmamos en esta posición que es continente de todo lo que vaya conteniendo, de lo que vaya ocurriendo. A ver, vamos a limpiar la garganta un poco. Bueno. La actitud forma al contenido, el fluir del río. En este tema hay otra práctica sugerida muy importante para ejercitar la actitud. Es decir, ¿quieres fortalecer en tu vida una actitud positiva? Una forma tal de encararte con las vivencias que tenga la cualidad de llevarlas evolutivamente a un mejor lugar. Repito, a ver si puedo. ¿Quieres adoptar una actitud tal, una forma tal de predisponerte ante las experiencias que en sí misma las resignifique y les permita evolucionar o llevar esa experiencia a un mejor lugar? Esto, llamémoslo genéricamente actitud positiva. Llamémoslo así para hacerlo simple. ¿Cómo podemos practicarla en el día a día y someterla a un entrenamiento rápido y una verificación fácil?
la relación con los demás. ¿Cómo hacemos? Adopta una mirada positiva ante aquellos con los cuales te relacionas. En otras palabras, mira a él, a ella, a aquel, a este, con actitud positiva, posibilitaria. Fíjate en sus mejores cualidades. Esto estaba en alguno de los días de los 30 días de ejercicios con Filocalía o en los ejercicios del peregrino ruso. En alguno de ellos hemos practicado esto. Mira a los demás con actitud positiva. O fíjate en aquella cualidad positiva del otro, del semejante. Esto implica adoptar una mirada, ponerse en cierta actitud. Con la familia esto es muy difícil y por eso da mucho fruto, porque habitualmente tenemos enraizada o enquistada una mirada ya cargada de tensiones, cargada de una memoria biográfica difícil de digerir a veces, con este o con aquel. Entonces, pongamos la atención en mirar al otro y a sus cualidades positivas. ¿Qué tiene de bueno este otro? Sería, ¿qué tiene de bueno? Dejemos de lado las críticas, los juicios, todo eso que ya está automáticamente. Es muy potente esa técnica para reencauzar, transformar alguna relación humana. Porque, como decíamos, si yo me entro a fijar, si comienzo a fijarme en las cualidades positivas del otro, la imagen del otro empieza a cambiar para mí. ¿Por qué? Y porque la atención hace crecer aquello sobre lo cual se posa. ¿Se acuerdan? Lo dijimos bastante en el curso. Aquello a lo que atiendo crece. Si yo atiendo a las cualidades positivas del otro, esto crece y cambia mi imagen del otro. Y no solo cambia porque empiezo a seleccionar estas cualidades del otro para mirarlo, por lo tanto dibujo mejor mi representación del semejante, sino que también a esto lo percibe el otro y se ve mirado con una mejor imagen. Y aunque esto sea inconsciente, lo mejora. Inconscientemente el otro se siente querido cuando miramos sus mejores cualidades. ¿Y qué pasa cuando nos sentimos queridos? Mejor nos predisponemos a la relación. Fíjense, repasen este minutito y medio, 2 de lo que acabamos de decir, porque ahí se encierra una clave importante de las relaciones interpersonales. Amar al prójimo como a sí mismo es muy pariente de esto. ¿Cuánto vamos? Bueno, ahí tenemos un tema. Bueno, mirar lo bueno del otro es el ejercicio planteado también. Recuerden, acuérdense que el detenimiento, el stop, en el cual me hago consciente de lo que estoy viviendo, que deberíamos practicar varias veces por día, conviene hacerlo en los momentos intermedios, cuando estoy cambiando de una actividad a la otra. Eso me puede servir ya de recordatorio. De la oficina paso al transporte público, del transporte público paso a mi casa a cambiarme de ropa, de allí paso a hacer la comida, ¿ven? En todos esos cambios, ahí puede servir el detenimiento. Tenemos bastante, no los quiero llenar tampoco tanto, porque si no pierden carga las técnicas recomendadas. Si mencionamos varias, van perdiendo carga. Bueno, nos vamos a ir, como les decía, preparando un poco el tema de la fe. ¿Cómo es que se produce el conocimiento? ¿Cómo es que se produce el conocimiento? Dicen, no, pero qué tema teórico es inservible. Bueno, no mires esta parte, pero nos va a ayudar para el tema de la fe.
conocimiento, conceptualización, lo intangible y la experiencia. El conocimiento se produce por imitación y por transmisión de experiencia en esa educación empírica que todos tenemos, que todos vivimos, por solo estar vivos. Es decir, aparecemos en el mundo desde el punto de vista fenomenológico, aparecemos en la existencia, se empiezan a producir experiencias como el recibir el alimento de nuestra madre, el frío y el calor, el dolor y el placer en el cuerpo, y empezamos a crecer. Bebé, niño pequeño y demás. En esto se va produciendo una incorporación, empezamos a ser influidos de manera aguda, fuerte, por el medio en que nos encontramos. Y este medio no solo es natural y social, sino también personal, nuestra familia, ¿no? Allí aprendemos el lenguaje, aprendemos actitudes y mucho más que eso. Allí se nos implantan mecánicamente formas de mirar el mundo y a nosotros mismos. Pero ¿cómo es que se produce el conocimiento humano? A ver si lo más simple que podemos decir es esto. A cada forma se le asocia un nombre. Entonces, yo tengo la mesa, se me dice mesa, sonido. Se me señala un objeto, forma, nombre y forma. Y yo digo mesa. Esta mesa luego se transforma también en algo visual, es decir, la miro y también la escribo. Escribo la palabra mesa. Ha entrado doblemente por la vista, por el sentido de la vista. Y ha entrado por el sentido del oído. El sonido mesa, un sonido articulado, se asoció de forma permanente a una imagen. Y después se asocia también a una textura. Entra por el sentido del tacto. Yo he tocado la mesa. Después, más secundariamente, podríamos decir que la hemos olido, ¿no? Una mesa cuando tiene comida encima, le quedan residuos, etc. Pero básicamente, forma y nombre. Esto es una mesa, decimos. Y eso se ha incorporado en nosotros como un conocimiento cierto. Y olvidamos que es un sonido que hemos recibido y una forma percibida que se han asociado. Es decir, podría ser de otro modo. Pero así se nos ha estructurado lo que llamamos conocimiento. Nos afirmamos demasiado en el conocimiento. Y esto va formando conceptos, ¿no? ¿Qué es un concepto? Y fíjense, tenemos la mesa del comedor, la mesa de luz, la mesa que vemos exhibida en el escaparate de la mueblería, la mesa o las mesas de la casa de nuestros amigos, y así siguiendo. Entonces ahí se forma un genérico, mesas, las mesas, que se relacionan a una función. Las mesas son algo que sirve para apoyar cosas, para comer, para escribir, etc. Y ahí quedó grabado para siempre el concepto mesa. Imaginen, hermanas y hermanos, que cada cosa de la que hablamos, cada cosa que imaginamos, cada fenómeno recordado, está unido, encadenado a multitud de conceptos de este tipo. Esto es la mente. Esto es la materia prima de todos nuestros pensamientos. Esto es la materia prima, los conceptos. Conceptos se van uniendo, forman ideas, desarrollan estructuras largas que tienen para nosotros un sentido, una frase, un libro entero, que va encadenando conceptos
que son, recuerden, formas y nombres, formas y nombres. Un sonido, una palabra, para una forma, para una percepción. Así es que se forma el conocimiento. ¿Qué sucede? Por lo general, nuestros conocimientos están asociados a lo tangible. Toco la mesa, toco el ordenador, toco la rodilla. Resulta que el tema de la fe se forma también del mismo modo. Se nos habla de Jesús, se nos habla de una historia de Jesús. ¿Y qué ocurre? Que después, con el transcurrir del tiempo, esta transmisión del conocimiento religioso empieza a escindirse, a separarse del resto de los conocimientos. ¿Por qué? Porque se nos habla de algo intangible. A Jesús lo conocemos a través de lo escuchado en la Sagrada Escritura o de lo leído, a través de imágenes en libros, en Biblias ilustradas, en un ícono. Es decir, también hay nombre y forma, pero esta forma es mucho más difusa, más complicada y siempre menos tangible, mucho menos tangible que la mesa. Entonces, inadvertidamente empieza a producirse en nosotros una división entre lo que se ha llamado el conocimiento, lo cierto, lo que existe, la certeza, las cosas, el mundo, y la fe. Empezó a dividirse y se llama, como propio del campo de la fe, a aquellos conceptos, nombres y formas que no tienen tangibilidad en el hoy. No puedo tocar a Jesús. Y si voy a la forma consagrada, digo que es Jesús y puedo sentir que es Jesús, pero siempre hay una diferencia entre el modo en que toco la mesa y sin ninguna duda yo creo estar tocando una mesa y nadie me lo discute, con el tema de la fe, la transubstanciación o los sacramentos o cualquier otro contenido religioso. Ocurre que su fundamento nos parece menos cierto porque está faltando una gama de sentidos, toda una serie de ingresos de información a nivel perceptual que sí tenemos con los demás objetos. Ahí empieza un problema o una división entre la razón y la fe, o entre lo percibido tangible y lo que creemos intangible. ¿Me siguen? Veamos si me he podido explicar, ya lo veremos, ustedes me dicen. Entonces, ¿cómo es que para algunos la fe es inquebrantable? ¿Cómo es que los santos o los sabios llegan a vivir enteramente de acuerdo a la fe? Parece ser que ellos han vivido una tangibilidad de la fe. Es decir, Jesús o la divinidad, según sea el caso de qué persona hablemos, tiene para ellos una cualidad tangible, al igual que la mesa. Es decir, si la fe no encuentra un apoyo que sea tan sólido como es para nosotros la percepción de las cosas, esa fe no será inamovible. Cambiará según las circunstancias. Pero los santos han vivido experiencias de tal grado y profundidad que la existencia de la divinidad o la presencia de Jesús, o como a ellos se les formulara, era tan real como para nosotros la mesa. Fíjense, si nosotros ahora decimos, a ver, yo te propongo, levántate, ve a la puerta de tu casa, a la puerta que da a la vereda, y ábrela y vas a ver la calle. Ninguno de ustedes lo duda. Estamos absolutamente convencidos de esto. Porque para nosotros
no es tener una fe, no es tener fe que si voy a la puerta de calle y la abro va a estar el mundo allí, va a estar la calle. No, digo que lo sé, que es indubitable. Bien, pero en los temas espirituales, en los temas religiosos, no es así como lo vivimos, ¿verdad? No es así. Se vive en un grado mayor de difusión, de variabilidad, de intangibilidad. Pero estos santos, estos que eran capaces de ser mártires, a ver, ¿cómo es que se producía eso? Porque para ellos Jesús, o Dios, la divinidad, era tan real como para nosotros ir a abrir la puerta y sabemos que allá está la vereda. Este es un tema muy interesante que se puede profundizar más, pero que quería plantear o replantear para ir preparando nuestros vídeos sobre el tema de la fe. Y si pretendemos una fe inquebrantable, desde nuestro punto de vista, necesitamos una experiencia fundante que ubique a la fe en el mismo plano que los tangibles. Yo no sé si esto puede ser ofensivo o antidogmático, vaya a saber, yo no conozco de esos temas. Me disculpan ustedes, pero fenomenológicamente hablando, tengo que basarme en lo que percibo como una realidad y que esa realidad sea indubitable para mí. Yo sé que si tomo agua se me va la sed. Sé que si tomo agua se me va la sed. Ese tipo de certeza necesitamos para una fe inquebrantable. ¿Cómo se accede a ese tipo de certeza en el plano de la fe? Bueno, estuvimos repasando las notas, las citas bíblicas que les mandé en su oportunidad, y vamos a apoyarnos en ellas, si Dios quiere, en ellas, para ir fundamentando este tema. Pero quisiera que me den un feedback con esto que menciono, una retroalimentación, y que vayamos paso a paso para hacerlo bien. ¿Qué más? El conocimiento, cómo se genera, la conceptualización, la intangibilidad que vivimos respecto de los contenidos de la fe y la necesidad de una experiencia profunda, vívida, digámoslo así, tangible, para que esa fe se sitúe en el plano cotidiano con la misma contundencia que cualquier otra percepción. Qué interesante sería. Bien. ¿Cuánto vamos? Vamos a ver qué nos queda. Ah, sí, había una consulta acá con el tema de la oración, que curiosamente la hacía alguien que participa de fenomenología desde el principio y que no es una persona de una religión determinada ni que ande en ese tema, ¿no? Se interesó por fenomenología estrictamente. Y nos hace una consulta sobre la oración. Qué interesante. Entre frase y frase de la oración de Jesús, o entre palabra y palabra, para aquellos que practican la oración monológica, la oración de una sola palabra, como Maranatá, o Jesús, Jesús, etc. Entre frase y frase, o entre palabra y palabra, hay silencio. En ese intervalo de silencio, si nosotros estamos atentos, lo suficientemente atentos, en ese intervalo de silencio se percibe una presencia viva en uno, y diríamos fuera de uno. Es como que esa presencia no le importan los límites de la piel, del cuerpo, de la individualidad. Entre frase y frase hay un silencio en el cual, si se permanece atento, alumbra una presencia que podemos experimentar sin duda
y que reconocemos en lenguaje religioso como el Espíritu Santo orando en nosotros. En ese silencio, entre invocación e invocación, alumbra una presencia que podemos reconocer como el Espíritu Santo orando en nosotros. Un algo reza en nosotros. Este intervalo de silencio entre invocación e invocación también se produce entre pensamiento y pensamiento, o entre percepción y percepción. Pero hay que estar atentos a esos intervalos. Por eso tanto se ha dicho desde hace siglos o milenios que lo más importante de lo que acontece, lo más importante de la palabra es el silencio que la precede y le sucede. Es decir, el silencio es el que permite que algo sea una palabra. El silencio previo y el posterior. Y cualquier percepción, el árbol, la mesa, tu hijo, cualquier percepción, existe para nosotros debido a lo que no es ella misma. Es decir, tú dices, aquello es un árbol porque hay todo un montón de cosas que no son árboles. Es decir, hay un fondo que permite el alumbramiento de la forma. Lo interesante es ese fondo, no las formas variables. Las formas se suceden, cambian, mutan, se transforman. El fondo las permite. Ese fondo es silencio. Ese fondo es de algún modo el efluvio de Dios que sostiene la existencia. Y es más accesible a nosotros entre frase y frase de la oración. Es muy interesante este tema, es una excelente pregunta. No quiero extenderme mucho en ella, pero creo que ahí más o menos te la he respondido. Toda forma necesita de un fondo. Y podríamos estructurar, organizar cualquier ámbito de la vida humana de este modo, ¿no? Diciendo, esto es forma que reside en este fondo. Pero a su vez, este fondo es forma de otro fondo. Y así podemos hacer varias escalas, varias dimensiones. En algunos vídeos lo hemos mencionado y también pusimos por ahí un texto que hemos llamado fondos y formas. A toda forma le corresponde un fondo. Mejor dicho, toda forma necesita de un fondo. Y cuando vamos hacia atrás, y vamos hacia atrás, y vamos hacia atrás, por así decir, siempre caemos en el fondo necesario de todas las cosas, que es Dios mismo, quien dio a luz todo lo que existe. Bueno, ahí lo dejamos, porque si no nos vamos a abstracciones y abstracciones, pero vieron que siempre tratamos de hacer algo práctico. Entonces, ya que estamos, digamos, ¿qué utilidad tiene todo esto de los fondos y de las formas? Y la utilidad de que tenemos que permanecer atentos a aquello que está entre invocación e invocación. Probemos en las oraciones que hacemos comunitariamente. De allí que también utilizamos la recitación de la oración de Jesús con calma y tranquilidad. Es preciso no apresurarse mucho, porque este intervalo nos permite conectar con eso en nosotros que alienta la oración, que la produce. ¿De dónde sale la repetición de la frase? ¿Cómo es que empiezo a decir Señor Jesucristo? ¿Cómo es que empiezo a decir? ¿De dónde sale? Ese fondo desde el cual sale la oración, brota y se despliega, ese fondo es de mucho interés. Y está más que relacionado, es
la fuente de la paz de la cual hablábamos antes y que se relaciona con la felicidad. Bueno, ahí estamos por hoy. Creo que nada más. Esta semana, estoy grabando esto el sábado a la noche, ya Pentecostés para la mayoría de ustedes. Y esta semana, creo que el día 8, ya lo ponemos en la publicación, tenemos también una nueva clase del curso de mística. No he tenido el buen tino de tomar nota ahora exactamente, pero lo vamos a poner en esta publicación. Ese Espíritu Santo que se dice viene de lo alto, pero que también puede percibirse proveniente desde el propio corazón. Una misteriosa fuerza, una manifestación divina que transforma la vida de las personas y nos entusiasma. En su significado etimológico griego, el entusiasmos, el poseído. El Espíritu Santo puede tomarnos y transformarnos. Pareciera necesitarse una actitud de entrega, de silenciamiento, una actitud de humildad, donde nos reconocemos totalmente dependientes del más alto, totalmente dependientes de la providencia divina y de su supremo designio. Y pareciera necesitarse una actitud de mucho deseo de unión con Dios también. Y la coherencia de vida, o una coherencia de vida lo más prolija posible, parece también hacerse necesaria para que esta fuerza siempre viva y presente se manifieste a través de uno, que en ese caso seríamos instrumentos, propiamente instrumentos de la mano de Dios. Ojalá que así sea y que esta gracia siempre pueda acompañarnos. Les mando un abrazo fraterno a todos, invocando sin cesar el santo nombre de Jesús. Hasta pronto.